Muchas gracias a todos, estoy muy contento por recibir este premio. Quería darle un saludo a mi familia y a mis amigos. ¡Gracias! Antonio, siempre igual. No haces nada, no sacas buenas notas, solo dibujas. Vete a la sala de expulsión. ¿Qué haces aquí, Antonio? ¿Qué has hecho ahora? Dibujar. ¿Otra vez? Así no vas a llegar a hacer nada en la vida, tío. Tienes que empezar a estudiar. Antonio, ¿cómo te ha ido? Te he hecho macarrones, que sé que te encantan. Antonio, ¿no te olvides el bocata? Gracias, mamá. Te quiero. Adiós. Es 2 más 4. Antonio, has llegado tarde. ¿A qué es debido? He perdido el bus. Bueno, venga, pasa y siéntate y así no interrumpes más mi clase. Bueno, vamos a seguir. Entonces aquí nos quedan 4 y este común. Entonces el dominio lo podemos representar así. Hola. Buenos días. Me llevo a Antonio al despacho que te voy a hablar con él. Vale, perfecto, a ver si se espabila un poco así. Siéntate, Antonio. Me sabe mal decirte esto, Antonio, pero este curso he recibido quejas de casi todos tus profesores de este curso. Me dicen que te pasas las clases dibujando y no trabajas. ¿Tienes algo que decir? No sé. Pues tengo una mala noticia que no te va a gustar. Estás expulsado del instituto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí? ¿Solo por dibujar? Tus acciones tienen consecuencias. Vete a casa. Antonio, ¿qué haces aquí tan pronto? Mamá, me han expulsado. ¿Qué? ¿Pero y eso por qué? Dicen que siempre estoy dibujando y que no atiendo en clase. Antonio, son cosas que pasan, siéntate. Puedes perseguir tus sueños, aunque hay embates en el camino. Gracias, mamá. Te quiero. Antonio, levántate, que vas a llegar tarde.
No llego. Adiós, mamá. Adiós, Antonio. Al auditorio, por favor. Con los nominados a la mejor serie española animada, que son Código Aventura de Pablo Klein, La Vaca Pepa de Pepe Hernández y Momentos Raros de Antonio Montesinos. Y el premio a la mejor serie española animada es para Momentos Raros de Antonio Montesinos. Gracias. Estoy muy orgulloso de estar hoy aquí. Quería darle las gracias a mi madre, sobre todo, que es la única que me ha apoyado en esto. También quería darle un mensaje a todos los jóvenes que tengan un sueño. No dejéis que nadie os lo pise ni que os diga lo que tengáis que hacer. Perseguidlo hasta el final. ¡Vamos! Corta. No hagáis el tonto, hombre. ¿Qué? El centro de la escena es él, no de las peleas. Hombre, no... Tal, los jóvenes, sueños, seguidlos, todo guay. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Solo por dibujar? Tus acciones... Ya te vas. Vete a casa. No, pero vamos otra vez. Antonio, no te veo tampoco. ¿Cómo te has tardado? Yo estaba mirando la taza, está leyendo bien, tiene un corazón atrás. Un poco antes, Nuria, en plan, porque me quedaba así. Antonio, siéntate. Tú tienes que perseguir tus sueños aunque hayan bates en el camino. Tú debes perseguir tus sueños aunque haya muchos bates en el camino. Gracias, mamá. Te quiero. ¿Dónde te vas a poner más o menos? Para no hacer así y levantarme y darme con la cama. Adiós, mamá. Adiós, Antonio. Es que, vete de ahí, corre. Hijo, corre. Corre, hijo.